que fundamentalmente es en la población femenina, y queremos explicar un montón de cosas que cuando vienen los pacientes a la consulta vemos que son las dudas que tienen con más frecuencia, que no entienden muchos, y por qué a mí me está haciendo esto, si a mi vecina le han hecho otra cosa, ¿no? ¿Por qué? El por qué se hacen unas cosas en unos pacientes y se hacen otras en otros, ¿no? Entender eso para tenerlo más claro, y tener también más claro qué cosas podemos hacer nosotros en casa para poder mejorar la salud de nuestro suelo pélvico, ¿vale? Primero vamos a empezar haciendo un repaso de qué es el suelo pélvico. Bueno, pues el suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que sostienen todos los órganos de la pelvis, que son los órganos que se encuentran dentro del hueso de la cadera. Esos órganos son la vejiga urinaria y la uretra, que es el conducto por el que sale la orina. Se encuentra también la vagina y el útero, y por último se encuentra el recto en la parte posterior. Y en los hombres además se encuentra la próstata y las vesículas seminales. ¿Cuál es la importancia del suelo pélvico? Que la pelvis por debajo no tiene suelo. El suelo que tiene son estos músculos y ligamentos. Cuando no trabajamos bien o no tenemos una buena fuerza en estos músculos y ligamentos, eso se relaja, y entonces lo que tenemos dentro del abdomen tiende a salirse por esa parte de la pelvis, y eso produce diferentes trastornos que veremos más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes para que aparezcan estos problemas? Es decir, ¿qué pacientes son los que van a tener estos problemas con más facilidad? El primero que no se ve bien es el embarazo y el parto, ¿vale? En los embarazos con niños de elevado peso, o partos que son dificultosos, prolongados, con expulsivos prolongados, que necesitan instrumentación. Todo eso, como el niño sale por el suelo pélvico, ese suelo pélvico se tiene que dilatar para que pueda salir el niño. Cuando no son todo lo fáciles que debieran ser, pues puede ocurrir que se produzcan desgarros musculares o de esos ligamentos que en un futuro, posteriormente, favorecerán el problema. Otro de los problemas que vemos que pueden aparecer es el sobrepeso, ¿vale? Es muy importante, cuanto más peso tenemos, más peso se transmite desde nuestro abdomen hacia la pelvis, y ese suelo, que no es un suelo duro de hueso, sino que es un suelo de músculos, no es capaz de soportar todo ese peso y se va relajando. La edad, pues es otro factor importante, igual que en el resto de nuestro cuerpo, que los tejidos no son de la misma calidad que eran cuando éramos jóvenes, pues van perdiendo calidad, y eso hace también que tengan menos fuerza. Los pacientes que tienen problemas pulmonares que conllevan una tos crónica, como por ejemplo el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fumadores, todo ese sobreesfuerzo de tos también es un esfuerzo que hacemos con el abdomen y se transmite al suelo pélvico, y por tanto lo daña. El estreñimiento, otra cosa que daña, un estreñimiento crónico prolongado durante mucho tiempo, también ese esfuerzo que hacemos con el abdomen acaba derivando en problemas de suelo pélvico. Las pacientes que hacen ejercicios de elevado impacto, como correr o ejercicios profesionales, también es el impacto que se lleva al suelo pélvico con cada uno de esos ejercicios o deportes, también facilita su empeoramiento si no nos centramos en ejercitar el suelo pélvico. El hecho de que nos hayan hecho algún tipo de cirugía en la pelvis también puede facilitar todos esos problemas. Y por último, nuestro trabajo, ¿no? El que tengamos que cargar con peso todos los días en nuestra actividad laboral, o bien en casa, haciendo la compra, cambiando los armarios, cargando con los niños o con los nietos, todo eso es un esfuerzo que es demasiado para nuestro suelo pélvico si no lo ejercitamos, y acaba apareciendo los problemas. ¿Cuál es la función del suelo pélvico? Pues ya lo hemos dicho, es sostener los órganos que se encuentran en la pelvis, que son la vejiga, que es bueno, el primero que veis en la parte de la izquierda es la vejiga con la uretra. La siguiente imagen que veis es la vagina con el útero, y la última es el recto, ¿vale? Esas son las estructuras que tenemos en la pelvis. La primera imagen, veis que lo que está pintado en rosita esto que está pintado en rosita es el músculo de la pelvis, del suelo pélvico. Cuando tiene buen tono, es un suelo bastante plano que permite sostener estas estructuras. Pero cuando se va debilitando con el tiempo, lo que hace es coger una forma cóncava, como una forma de cuenco. Y entonces todas las estructuras se van escurriendo hacia ese cuenco. Como el orificio que tenemos en la pelvis, el más grande, es el de la vagina, pues todas las estructuras tienden a escurrirse por el orificio de la vagina.
Las funciones, por tanto, del suelo pélvico es asegurar la continencia urinaria, que seamos capaces de contener la orina y que no se escape, participar en la micción, participar en que uno cuando vaya a orinar pueda orinar bien, pueda vaciar del todo esa vejiga, y también participar en la defecación, en que cuando vayamos a hacer de vientre, si está todo bien colocado y en su sitio, eso funcione bien y no haya problemas de estreñimiento ni de incontinencia. Además, también participa en el parto, como ya hemos dicho. El orificio central de los músculos del suelo pélvico es el orificio por el que tiene que salir el niño. Es parte muy importante de la parte expulsiva del parto. Aparte de las contracciones uterinas, la dilatación del suelo pélvico es la que facilita que pueda salir el bebé cuando se está produciendo el parto. Además, tiene una parte muy importante como parte de los músculos que intervienen en la estabilidad abdominal. El abdomen está cerrado por detrás por la columna, por delante por los músculos del abdomen y por debajo por los músculos del suelo pélvico. Para que nosotros tengamos buena postura, no tengamos problemas de espalda, no tengamos problemas de abdomen, es muy bueno, muy importante tener un buen tono, una buena fuerza del suelo pélvico. Y por último, también tiene mucha importancia en la sexualidad. El que este suelo pélvico esté fortalecido y con buen tono hace que las estructuras estén todas en su sitio y por lo tanto que las relaciones sexuales sean más satisfactorias, ¿vale? Como vemos, intervienen muchas cosas diferentes, es decir, que nosotros nos concienciemos de la importancia de nuestro suelo pélvico no solo va a afectar a que se nos escapen unas gotas de orina o no se nos escapen, sino a muchas más cosas. Los problemas fundamentales que pueden aparecer cuando tenemos una debilidad del suelo pélvico son la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos, que el prolapso no es más que cuando dicen me han dicho que tengo la vejiga caída, me han dicho que tengo el útero caído. Eso se llama prolapso y quiere decir que las estructuras que hemos dicho que están ahí, la vejiga, el útero, ya no están en la posición original, sino que al debilitarse el suelo pélvico se escurren y pierden su posición original, ¿vale? Y es ese bulto que asoma en la vagina, que vemos y que asoma en la vagina. Respecto a la incontinencia urinaria, esta debilidad del suelo pélvico produce dos tipos de incontinencia diferentes, cuyo origen y causa es el mismo, pero el mecanismo por el que se producen no es estrictamente el mismo. Ese es el motivo por el que se tratan de manera diferente. Y por eso algunas pacientes vienen y pretenden o quieren, porque han escuchado a su vecina que se lo han hecho y está muy contenta, su prima, su hermana, que les hagamos lo mismo, pero no siempre el problema es el mismo. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el problema no siempre es el mismo, aunque lo que nosotros veamos sea que se nos escapa la orina. Hay problemas diferentes escapándose la orina igual en los dos, ¿vale? Hay dos tipos de incontinencia fundamentalmente, que se llama la incontinencia de esfuerzo, que es la que tenemos cuando cogemos peso, cuando tosemos, cuando reímos, cuando corremos, ¿vale? Esa es la incontinencia de esfuerzo y está producida directamente por el debilitamiento del suelo pélvico. Como se debilita, uno de todos esos músculos que hemos visto del suelo pélvico es el músculo que contiene la orina. Ese músculo también se debilita y no hace su efecto de cerrar el grifo, no consigue cerrar el grifo bien y entonces aparece esa incontinencia cuando hacemos un sobreesfuerzo, ¿vale? Completamente diferente es la incontinencia de urgencia, que se llama así porque se siente una urgencia por ir al baño, que no nos da tiempo a llegar y que como no nos da tiempo a llegar se nos escapa. Este tipo de incontinencia es característica la urgencia y además tiene que ver mucho también con el levantarse mucho por las noches, me pasa más con el tiempo frío, me pasa en cuanto toco agua, noto que se me escapa la orina. Esa es la urgencia y está asociado a ese tipo de situaciones, ¿vale? Como son cosas diferentes, veremos que se tratan de maneras diferentes. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. A pesar de eso, hay cosas que sirven para mejorar las dos, porque además estas incontinencias pueden presentarse de manera separada o una paciente puede tener los dos tipos de incontinencia, la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, y entonces tendremos que tratar las dos. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para mejorar estos dos tipos de incontinencia? Pues fundamentalmente lo primero que podemos hacer es saber cuáles son los hábitos de vida que favorecen que aparezca ese problema y cómo podemos cambiarlos. Una cosa que es bastante útil a la hora de mejorar el problema de escapes de orina es intentar beber menos agua. Hay pacientes que beben mucha agua, eso quiere decir que la mayor parte del tiempo la vejiga está llena y con la vejiga muy llena es muy fácil tener escapes, ¿vale? Por eso es mejor intentar beber un poco menos, tampoco no beber nada, pero beber en torno al litro, litro y medio al día, y eso hará que tengamos menos escape de orina y también orinar con más frecuencia.
Además hay determinadas bebidas que son irritantes vesicales y favorecen esa urgencia de la que hemos hablado. Todas las bebidas con cafeína, el café, la Coca-Cola, todas las bebidas con alcohol, todas las infusiones, son bebidas que tienen una actividad irritante sobre la vejiga y eso hace que aparezca con mucha más frecuencia la incontinencia de urgencia. Con lo cual, en la medida en la que podamos, trataremos de restringir la ingesta de este tipo de líquidos para mejorar nuestra sintomatología. El tabaco también está muy relacionado con los dos tipos de incontinencia. Si fumamos, el abandonar el hábito tabáquico va a mejorar mucho también nuestros problemas de incontinencia. Si tenemos sobrepeso, lo que hemos hablado eran unos factores de riesgo, intentar disminuir de peso. Es muy trabajoso para los pacientes, pero es la realidad es que la mayoría de nuestros pacientes que consiguen perder peso consiguen una mejoría muy importante de la incontinencia urinaria sin necesidad de hacer nada más. Y es un tratamiento que no tiene efectos adversos. De hecho, todo lo contrario, es decir, el perder peso no solo va a mejorar el problema de incontinencia, sino otros muchos problemas que están asociados al elevado peso, ¿vale? Y luego, ¿qué otra cosa podemos hacer en casa? Pues tratar de ejercitar nuestro suelo pélvico, ¿vale? Eso es algo que podemos hacer en casa sin necesidad de que nos vea nadie. Si nosotros vemos que empezamos a tener alguno de estos problemas, o aunque no los tengamos, como precaución para que no aparezcan en un futuro, todas las mujeres deberíamos estar acostumbradas a realizar estos ejercicios de suelo pélvico de fortalecimiento. Y es un ejercicio como el que hacemos en el gimnasio, el que va y coge pesas y levanta pesas. Lo que hay que hacer es tratar de contraer un músculo para conseguir fortalecer ese músculo, ¿vale? Más adelante vamos a hablar de cómo se pueden hacer estos ejercicios en casa. Cuando estas cosas fracasan y a pesar de haber hecho todos estos cambios, haber hecho los ejercicios, no conseguimos mejoría de los problemas de incontinencia, ¿qué otras opciones tenemos? Pues entonces ahí es cuando se divide y las opciones son diferentes para la incontinencia de esfuerzo y para la incontinencia de urgencia. Primero vamos a hablar de la incontinencia de esfuerzo, que era la incontinencia cuando reímos, cuando tosemos, cuando corremos, ¿vale? Y cuando todas esas medidas que hemos hablado al principio fracasan, entonces nos proponemos o pensamos en un tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones de tratamiento quirúrgico tenemos? Pues tenemos muchas. Ahí no se ve muy bien por la puerta, pero bueno, se ponen mallas, la principal técnica quirúrgica que se usa para la incontinencia en este hospital y en toda España y prácticamente en toda Europa es el uso de mallas, que son como unas pequeñas cintas que se colocan debajo de la uretra y lo que hacen es ayudar a recolocar la uretra, que es el conducto por el que sale la orina, en su posición, como si el músculo de la pelvis estuviese haciendo toda la fuerza que tiene que hacer para que no se produzcan esos escapes. En mujeres que o bien no quieren que usemos mallas o bien no se puede por sus condiciones físicas, porque algunas veces no es posible, pues tenemos otro tipo de técnicas que se pueden hacer también a través de la vagina o del abdomen. Lo bueno de la cirugía de la incontinencia urinaria es que es una cirugía mínimamente invasiva, que se hace a través de la vagina con una pequeña incisión, no tenemos ninguna incisión en el abdomen, y se hace con un procedimiento ambulatorio, que eso quiere decir que vienen, lo hacemos y en el mismo día se van a casa. Luego la recuperación es de estar aproximadamente un mes sin hacer esfuerzos porque necesitamos que esa malla que colocamos cicatrice en el sitio que nosotros la hemos dejado, ¿vale? Esas son las opciones en la mujer. En el hombre, la incontinencia urinaria de esfuerzo es mucho más rara y normalmente cuando aparece es secundaria a procedimientos y cirugías que se hacen. La más frecuente es la prostatectomía radical. Cuando a un paciente se le opera de un tumor de próstata y se le quita la próstata, con una elevada frecuencia, posteriormente a la cirugía, tienen incontinencia urinaria. En los varones también hacemos como en las mujeres, se hacen los cambios en los hábitos de vida y se hacen los ejercicios de suelo pélvico y cuando no mejoran con todas esas medidas, entonces es cuando nos decidimos por hacer la cirugía. Exactamente igual que en la mujer. Lo que pasa es que la cirugía, como la anatomía del hombre es completamente diferente, pues la cirugía también debe ser diferente, porque claro, no es lo mismo tener un conducto de uretra por el que sale la orina de aproximadamente 3 centímetros, que es el de la mujer, que tener el del hombre, que es toda la longitud del pene. Es completamente diferente y eso hace que la cirugía sea diferente. El mecanismo que más se usa o que más demostrado está para hombres es el esfínter urinario artificial, que lo ven aquí en esta imagen, que es un manguito que se coloca alrededor del conducto de la uretra, luego va unido a una bomba que va colocado en el escroto junto con los testículos y un reservorio de líquido que va en el abdomen. Este manguito está lleno de líquido y mantiene cerradas como un anillo colocado en la uretra.
está siempre lleno de líquido y mantiene cerrada la uretra para que no pueda salir orina. Con la bomba lo que hacemos es vaciarlo para que se abra, salga la orina y luego se vuelva a llenar, ¿vale? Es una cirugía mucho más compleja que la de la mujer, pero que a los pacientes varones también les da una solución satisfactoria a su problema, porque aunque no lo hemos hablado, la incontinencia urinaria es un problema que no es grave, pero que afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes se ven muy afectados porque dejan de hacer cosas que hacían en su vida diaria, porque les da vergüenza, porque tienen miedo. Implica mucho gasto, tanto para los pacientes como para el sistema sanitario, en sistemas de protección, en compresas, en pañales. Es decir, no es un problema grave del que se vaya a morir nadie, pero que la gente deja de hacer cosas y cambia su vida por este problema. Y en la medida en la que podamos, tenemos que solucionarlo. La incontinencia urinaria de urgencia, que es la que hemos dicho, que me entran las ganas y tengo que ir corriendo al baño, se trata completamente diferente. Para esto no hay cirugía, porque no es un problema anatómico de que no esté bien colocada la vejiga y la uretra, sino que es un problema funcional. El que se relaje el suelo pélvico y se escurran todos los órganos como se escurren, hace que la vejiga no funcione bien. Y al no funcionar bien, lo que ocurre es que tenemos lo que se llama una vejiga hiperactiva. Una vejiga hiperactiva es algo muy similar al colon irritable, pero en versión aparato urinario. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra vejiga, antes de estar verdaderamente llena, siente la necesidad de ganas de orinar y cuando la siente ya. No podemos demorar el momento de ir a orinar durante unos minutos. Y eso ocurre porque en la micción normal, durante el llenado, la vejiga está relajada y cuando vamos a orinar, la vejiga se contrae para expulsar la orina. Cuando existe este problema de hiperactividad vesical, lo que ocurre es que durante el llenado, en lugar de estar relajada, la vejiga se está contrayendo. Y cada vez que notamos una de esas contracciones, notamos esa sensación de ganas de orinar y si la contracción es muy fuerte, expulsa la orina. Como veis, es un problema completamente diferente y por lo tanto el tratamiento es diferente. En este caso, no nos sirve de nada la cirugía. ¿Qué opciones tenemos para la incontinencia de urgencia? Pues aparte de las medidas que ya hemos hablado, de cambios de hábitos de vida y ejercicios de queje, tenemos la opción farmacológica cuando para eso, con eso no es suficiente. Hay diferentes fármacos desarrollados que algunos lo que hacen es intentar que no se produzcan estas contracciones o que si se producen sean de menos intensidad. Otros lo que hacen es mejorar la relajación vesical para que se llene mejor la vejiga y unos nuevos que han salido que lo que hacen es un tratamiento combinado, ¿vale? Similar a todas estas cosas, ¿vale? ¿Qué fármaco le va a ir bien a qué paciente? Pues es muy variable porque el efecto es diferente, porque cada paciente es diferente, porque la situación del paciente, cada uno de estos fármacos, como fármacos que son, tiene efectos adversos. Esos efectos adversos son más tolerables para unos pacientes que para otros, o incluso en algunos no aparecen. Todas esas cosas son los que nos van a orientar en qué tipo de fármaco usamos para cada paciente. Y al final es un ensayo y error. Lo que hacemos es probar con un fármaco, si no funciona lo cambiamos a otro, si no funciona lo cambiamos a otro. De tal manera que probemos todos los grupos hasta encontrar el que le va bien a nuestro paciente. Cuando los fármacos no funcionan, que a veces no funcionan, esto lo sabemos todos, nos pasa no solo con los problemas de incontinencia urinaria, sino con otros problemas. Hay fármacos que a algunas personas les van fenomenal y a otros no, pues con esto es igual. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues tenemos otras dos opciones. Una es un nombre un poco complicado, se llama neuromodulación del tibial posterior. Es un tratamiento que se hace de forma ambulatoria, viene el paciente, viene a una sesión de aproximadamente media hora, una vez a la semana durante 12 semanas. Y lo que consiste es en colocar una agujita de acupuntura en el tobillo que se coloca por una zona por la que pasa un nervio en el tobillo. Ese nervio entra en la columna junto con el nervio de la vejiga. Cuando nosotros colocamos esa aguja en el tobillo, damos una corriente eléctrica a través de esa aguja, que se transmite por la aguja y por el nervio hasta la columna junto con el nervio de la vejiga. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final, como el problema es funcional de la vejiga, se cree que una de las cosas que no funciona bien es el control de los nervios sobre la vejiga. Con este tratamiento lo que intentamos es resetear ese nervio. Es un poco como cuando no funciona el ordenador y lo apagamos y volvemos a encender. Que queremos que empiece otra vez de nuevo el ordenador. Pues el tratamiento de neuromodulación es una idea un poco similar, que intentamos que ese nervio que está descontrolado vuelva a la fase inicial en la que sabía cuando tenía que ordenar a la vejiga relajarse y cuando tenía que ordenar a la vejiga contraerse. Esto a algunos pacientes les van bien y a otros no tan bien, así que tenemos más tratamientos.
Por último, la última opción que tenemos es el Botox, la punción de Botox intravesical. Esto sonará un poco raro porque todos conocemos el Botox porque se usa para las arrugas, pero el Botox, además de ese uso, tiene otros muchos en medicina, y en nuestra especialidad, en urología y en concreto en el suelo pélvico, tiene la función de tratar de controlar la incontinencia de urgencia, porque el Botox es una sustancia que lo que hace es paralizar la contracción de los músculos. Por eso se usa en la cara para las arrugas, lo que hace es paralizar los músculos de la cara para que no podamos moverlos y no se formen las arrugas. Pues en la vejiga hace lo mismo, paraliza el músculo de la vejiga para que no se produzcan esas contracciones y entonces no tengamos esa incontinencia de urgencia. Es normalmente el último tratamiento que usamos porque es el que puede tener un efecto adverso un poco más molesto y más duradero, porque lo que puede paralizar de más el músculo y que luego no podamos orinar. Eso es poco frecuente, sobre todo en mujeres, pero puede ocurrir. Y cuando no es capaz de orinar después de la inyección de Botox, eso puede durar en torno a 2-3 meses. Por eso es el último que hacemos, aunque es muy efectivo y los pacientes que lo tienen están muy contentos y muy satisfechos, pero como existe esa posibilidad de que ocurra eso, pues lo dejamos para la última opción. Lo que hemos hablado del prolapso vesical, genital, tener la vejiga caída, el útero caído, el recto caído, es algo que por regla general nos lo dice el médico de cabecera, nos lo dice el urólogo, el ginecólogo, pero no sabemos muy bien qué significa. Entonces busca este vídeo, vamos a ver si se reproduce, que explica muy bien lo que es el prolapso, para que lo entendamos todos, qué es la vejiga caída, qué es el recto caído y qué es el útero caído. Ahí tenemos la pelvis con los músculos del suelo pélvico, la vejiga, la vagina, con el útero y el recto. Esa es la posición normal de los órganos en la pelvis. Y lo que vemos que ocurre es, vemos que aquí se está apoyando la vejiga más de lo normal sobre la vagina. Eso es tener la vejiga caída, es decir, la vejiga se apoya en la vagina y acaba asomando sobre el orificio de la vagina. Para la cirugía, ¿qué es lo que hacemos? Una incisión en la vagina, lo empujamos todo otra vez a su sitio y lo volvemos a cerrar. Esa es una de las cirugías que se pueden hacer, que son muchas. Cuando tengo el recto caído, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, el recto se apoya en la vagina y produce ese bulto, pero en vez de desde la parte anterior, desde la parte posterior. ¿Y cómo lo podemos tratar? Pues igual, hacemos una incisión, lo empujamos todo para su sitio y volvemos a cerrar la vagina. Además del recto, se puede caer el intestino delgado, que ahora no vemos. Ahí vemos que cae el intestino delgado y ocupa también, comprime ahí la vagina. Ese es otro de los bultos que podemos tener en la vagina. Y hay cirugía también a través de la vagina o por el abdomen para poder corregir ese problema. Y por último el útero. Vemos como ahí el útero se escurre y acaba apareciendo por la vagina. Puede llegar a salirse completamente. Eso también se puede solucionar a través de la vagina o, como hacemos también aquí en el hospital, por la laparoscopia, a través del abdomen con una cámara e instrumentos. Entramos dentro del abdomen y lo que hacemos es colocar una malla que se ve aquí, esta malla sujetando la vagina y el útero. ¿Ha quedado claro lo que es la vejiga caída? Bueno, pues como hemos visto, hay muchos tratamientos diferentes. Los tratamientos de cambios de hábitos de vida y ejercicios de suelo pélvico son también muy buenos para este problema y pueden mejorar los síntomas. Pero además tenemos otro tipo de tratamientos. Los pesarios los tenemos ahí luego, pues si los quieren ver, son como una especie de donut de plástico que se coloca dentro de la vagina y al tener, es como si colocáramos un Tampax, pero en vez de un Tampax es un donut de plástico. Ese donut lo que hace es no dejar que se escurran las vísceras, que se escurran los órganos y que los mantengan ahí. Es un tratamiento bueno, sobre todo cuando tenemos pacientes mayores y no nos planteamos el hacer cirugía por el riesgo que supone, ¿no? Cuando son pacientes muy mayores, de 80 años a lo mejor, pues el meterte en un quirófano te lo piensas porque pueden pasar muchas cosas y es una forma de solucionar el problema sin necesidad de pasar por quirófano. Los pacientes dejan de tener los síntomas que tenían, están mejor y se tienen que venir a cambiarlo cada 4 o 6 meses dependiendo del pesario, o incluso pueden aprender a cambiarlo ellos cuando quieren aprender y lo pueden cambiar en casa sin ningún problema. Cuando son pacientes más jóvenes, pues ya no nos planteamos lo del pesario, porque claro, estar con el pesario, cambiándolo cada 6 meses, tener un objeto ahí que no nos permite mantener relaciones sexuales, bueno, pues no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es plantearse algo que no nos incomode en nuestra vida diaria. Y son las cirugías que pueden ser a través de la vagina, pueden ser a través del abdomen, pueden ser con malla, pueden ser sin malla, podemos quitar el útero o podemos no quitarlo.
Como ven, hay un montón de opciones diferentes. ¿Cuál es la mejor opción? Lo mismo que he dicho antes, depende del paciente. Depende de lo que espere el paciente, de los riesgos anestésicos del paciente, de si el paciente quiere la cirugía que tenga menos riesgos o quiere la cirugía más resolutiva, o lo que no quiere es tener problemas con las mallas. Pues dependiendo de lo que espere el paciente, de su condición física, pues serán mejores unas opciones u otras. Aquí en el hospital, como trabajamos en una unidad de suelo pélvico con otros servicios, tenemos la fortuna de poder realizar cualquier tipo de intervención y a cada paciente ofrecerle cualquiera de estas intervenciones en función de sus características, la que sea más apropiada. Lo más importante que hay que saber es que el tener la vejiga caída, el útero caído o el recto caído, de por sí no es algo malo, es algo que ocurre en la mayor parte de las mujeres con la edad, los embarazos y los partos. En principio, salvo los ejercicios de suelo pélvico, no habría que hacer nada salvo que nos dé síntomas. ¿Y qué síntomas nos puede producir este problema? Pues nos puede producir síntomas que al estar la vejiga caída no seamos capaces de vaciar la vejiga del todo, ese es uno de los síntomas, que tengamos infecciones urinarias de repetición, ese es otro de los síntomas que podemos tener, un estreñimiento muy severo es otro de los síntomas que podemos tener, o que se salga completamente. Claro, si se sale completamente ya hay que empezarse a hacer algo, si solo sale un poquito no pasa nada, pero si se sale completamente los órganos, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces ahora vamos a pasar a qué es lo que podemos hacer en casa, cómo podemos trabajar el suelo pélvico. Lo más importante y lo primero que hay que hacer, que es lo que lleva más tiempo, es aprender qué es nuestro suelo pélvico, identificarlo, porque si nosotros no sabemos qué músculo es el que tenemos que contraer, pues no vamos a poder contraerlo. Muchas veces los pacientes me dicen, pues hago los ejercicios, cuando voy a hacer pis lo que hago es cortar el chorro. En los ejercicios de suelo pélvico no hay que hacerlos cuando uno hace pis. Cuando uno hace pis, lo que hay que hacer es hacer pis, nada más. Otros me dicen, no, yo lo que hago es contraer, hacer fuerza con el glúteo. Pues tampoco es eso, porque el glúteo es un músculo de la cadera y de la pierna, pero no es del suelo pélvico. El músculo del suelo pélvico es el que es interno y el que contraemos cuando queremos aguantar las ganas de hacer pis. Cuando tenemos muchas ganas y queremos aguantar, ese es el que contraemos. ¿Cómo podemos saber qué es el que estamos contrayendo? Pues hay muchas formas. Una, para empezar a identificarlo, es tratar de cortar el chorro cuando hacemos pis, pero ya hemos dicho que no es la manera de hacer los ejercicios. Eso nos puede servir al principio para identificarlo, pero no para hacer los ejercicios. Otra forma es la palpación. Igual que, por ejemplo, cuando estamos embarazadas nos recomiendan que hagamos los masajes del periné para dilatar el periné y facilitar luego el parto, pues si nosotros ponemos los dedos dentro de nuestra vagina y contraemos el músculo, vamos a notar cómo ese músculo hace fuerza sobre nuestros dedos. Si tenemos poca fuerza, hará poca fuerza, y si tenemos mucha fuerza, hará una fuerza que será capaz incluso de mover los dedos. Esto es muy importante porque si estamos haciendo los ejercicios pero no estamos contrayendo el músculo que tenemos que contraer, no va a servir para nada. En pacientes que no son capaces de identificarlo ellos solos, pues en el hospital disponemos de programas que ayudan, tenemos un programa con enfermería que ayudan a identificar este músculo con una pantalla de ordenador en la que la paciente ve cuándo contrae y cuándo relaja, cuándo contrae y cuándo relaja, para que ella sepa cómo poder hacerlos luego en casa. A veces se usa ecografía también para poder identificar esos músculos al contraerlos, o incluso corrientes, igual que los cinturones que anuncian en la televisión, que se ponen y hacen que se contraiga el músculo abdominal, pues hay igual una especie de conos que se colocan en la vagina, que son estos que tenemos aquí abajo, que lo que hacen es administrar una corriente similar a la de los cinturones, pero en la vagina, en el suelo pélvico, para que esa corriente haga que se contraigan los músculos. Conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que hemos identificado el músculo? Pues plantearnos un programa de ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, como cuando nos planteamos ir al gimnasio a fortalecer los músculos de los brazos o a ir a correr a la máquina, ¿no? Hay que ser conscientes de que hacerlo un día a la semana pues no va a provocar nada, porque tiene que ser algo repetitivo y constante para conseguir resultados. ¿Qué más hay que saber? Que hay dos tipos de contracciones musculares del suelo pélvico, porque hay dos tipos de fibras musculares. Hay unas fibras musculares que son las encargadas de la contracción sostenida en el tiempo, larga, de contracción lenta, y otras de contracción rápida. Y vamos a tener que, con diferentes ejercicios, ejercitar esos dos tipos de fibras para tener resultados satisfactorios. Además, los ejercicios es recomendable también realizarlos en diferentes posiciones, tumbado, sentado, de pie, hablando, caminando. ¿Por qué? Porque cuando nos da la tos, el estornudo, nos reímos, vamos a estar
no siempre en la misma posición de pie o sentado, sino que vamos a estar haciendo nuestras actividades de la vida diaria y hay que aprender a ejercitar y contraer ese músculo del suelo pélvico en todas estas actividades. ¿Qué patrones de ejercicios os proponemos? Pues os vamos a proponer cosas sencillas que podáis hacer en casa. Primero vamos a hablar de contracciones moderadas de intensidad, que son las prolongadas, que van a ir de 5 a 20 segundos, dependiendo de la fuerza que tengamos nosotros en el suelo pélvico. Al principio, a lo mejor solo podemos contraer las 5 segundos y según vamos avanzando en nuestros ejercicios, podremos contraerlas durante 10 segundos, durante 15 o durante 20 segundos. La contracción, tenemos que realizar la contracción, mantenerla durante ese tiempo y luego relajar. Y muy importante que al relajar, el tiempo que pasa hasta la siguiente contracción sea al menos el mismo que hemos estado contrayendo el músculo, para que las fibras musculares se puedan recuperar. Porque si las contraemos de forma muy seguida, se fatigan y ya no son capaces de contraerse. Lo que os proponemos es realizar 5 contracciones tumbados boca arriba, 5 sentados, 5 de pie o 5 en cuadrupedia. No hace falta hacer todas estas posiciones todos los días. Pueden elegir 3 posiciones diferentes y hacerlo todos los días en 3 posiciones diferentes. 5 contracciones, por ejemplo, de pie, 5 sentados, 5 tumbados. Y al día siguiente 5 de pie, 5 a 4 patas y 5 tumbados. Y así vamos cambiando y realizando sus ejercicios de forma diaria. Al principio cuesta mucho trabajo porque nos lleva mucho tiempo porque nos cuesta identificar y hacer bien los ejercicios y aprenderlos. Una vez que los hemos aprendido es mucho más fácil y ya los podemos realizar en un corto periodo de tiempo sin tener que invertir mucho tiempo en esto. El otro patrón de ejercicios, hemos hablado del lento, vamos a hablar del rápido, que son contracciones más fuertes y más rápidas, aproximadamente de 3 a 4 segundos. Y lo mismo, seguidas de un periodo de relajación de más o menos el mismo tiempo que hemos invertido. También hay que hacerlos en diferentes posturas para tener el suelo pélvico acostumbrado a poder realizar esa fuerza en diferentes situaciones. Y aquí vemos el patrón. Este sería el patrón de contracción del suelo pélvico y luego relajación, que como hemos dicho, al menos del mismo tiempo que la contracción, ¿vale? Estas serían las lentas, en las que contraigo, mantengo, relajo y descanso. Y estas serían las rápidas, en las que contraigo, relajo, descanso. Contraigo, relajo, descanso, ¿vale? Estos son los 2 tipos de ejercicios que podemos hacer en casa. ¿Qué es importante? Pues que cuando realicemos la contracción de estos ejercicios, estas contracciones del suelo pélvico, tratemos de mantener el ritmo con la respiración para poder realizar el ejercicio en las mejores condiciones. Mientras realizamos los ejercicios hay que seguir manteniendo el patrón de respiración y además ser capaz también de relajar la pared abdominal cuando hay que hacerlo y contraerla cuando hay que hacerlo. No hace falta contraer todo, sino que solo contraer el suelo pélvico sin necesidad de contraer el abdomen. Y con esto ya hemos terminado. Si tenéis dudas de cirugías, de pesarios, tenemos aquí un muestrario de cosas que usamos nosotros para los pacientes para que lo podáis ver, que preguntéis todas las dudas que tengáis. Y tenemos un folletito también de ejercicios de suelo pélvico donde están explicados de manera muy detallada para que lo podáis llevar a casa y practicar si queréis. Gracias a